Comienza Sincronía, hoy en el episodio final de la primera temporada de este programa que ha tratado de llevarte a vos todo lo que tiene que ver con innovación en desarrollo espiritual, con un cambio de conciencia. Y hoy hablaremos de la sabiduría del Eneagrama y también de la expansión que puede tener nuestro cerebro. Todo esto después de esta presentación. Primera parte del Sincronía de hoy y la comenzamos con un lujo, con la licenciada Elena Ibars. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida nuevamente. Gracias. Viniste allá por los primeros programas del ciclo. Así fue. Y nos quedó mucho tiempo porque hay tanta sabiduría, la del Eneagrama, y con esta sabiduría que estás expandiendo y realmente de una forma muy práctica y vivencial. Contanos, en alguno de los talleres a los que tuve la dicha de estar, presencié y te escuché hablando de una metáfora del Eneagrama. ¿El Eneagrama? Sí. Sí. Si me permitís, antes que hable de la metáfora, te digo un poquito para los que no tengan ni idea de qué es esta sabiduría. Es una sabiduría ancestral que nos muestra, nos revela 9 formas de ser de la naturaleza humana, 9 personalidades, 9 formas de pensar, sentir y actuar. Y estas 9 formas, este conocimiento nos permite acceder al autoconocimiento, ¿no? Y quien se autoconoce puede autorrealizarse, y quien se autorrealiza eleva su autoestima y es una persona feliz. Podríamos decir que como que es una sabiduría que nos abre las puertas a la felicidad, ¿no? Que es el taller que vamos a compartir mañana. Pero la metáfora que me hablas, que me has escuchado, que es muy bonita y que creo que realmente nos ayuda a comprender esta sabiduría, es comparar a la vida como con una orquesta donde hay 9 instrumentos en esa orquesta. Y según cómo funcionan esos 9 instrumentos o estas nuevas naturalezas humanas, si estos instrumentos hacen ruido, y bueno, lo podríamos comparar con el Eneagrama, es cuando la naturaleza humana está en conciencia de lo que le llamamos conciencia básica, donde la persona vive su vida desde sus debilidades. Pero si hace un trabajo interno, elige el camino de la evolución, podríamos decir que ese instrumento suena bien, ¿no? Y es cuando la persona elige transitar y potenciar sus fortalezas. Y si decimos que el instrumento toca exquisitamente bien, es cuando hablamos de la conciencia ampliada, cuando esa persona ya desarrolló lo mejor de sí mismo, aprendió lo que vino a aprender de los demás y también es ejemplo para enseñarle a los demás, ¿no? Wow, qué lindo. Y se podría decir, en esa metáfora suelo decir también que la mano que toca ese instrumento sería la libertad. La libertad de poder elegir, porque a veces la gente se cree que cuando hablas del Eneagrama, de esta sabiduría, vos estás determinando a la naturaleza y la estás condicionando, ¿no? Sí. Porque vos siempre tenés la última elección. Y podés elegir vivir desde esta conciencia básica o podés elegir el camino de la evolución. Por eso hay una frase que a lo mejor también me escuchaste en alguna oportunidad decir, de que el Eneagrama es una sabiduría que nos invita a saber quiénes somos, pero nosotros también invitamos a descubrir y a disfrutar quiénes podemos llegar a ser. Y eso va a depender de tus elecciones. Vos hablabas de la libertad y pensaba que también los miedos están ahí para invadirnos y no permitirnos vibrar
desde el amor, desde la libertad. ¿Cómo se van caracterizando cada uno de estos 9 eneatipos de acuerdo a los miedos? Bien. Por ejemplo, la esencia 1, el temor en el cual tiene que trabajar, que tiene que accionar para evolucionar, es el miedo o el temor a equivocarse. Justamente eso hace que a veces caiga en la trampa del perfeccionismo. La esencia 2, el miedo a no ser amado. Y por eso a veces da en exceso, ¿no? En esta búsqueda del amor. Claro, el 2 es el ayudador, ¿no? El ayudador. En la esencia 3 es el temor a fracasar. Por eso está tan pendiente de sus logros, ¿no? Y a veces se hace como esclavo de esos logros y a veces no tiene suficiente nunca. La esencia 4, el miedo a la vulgaridad, miedo a la mediocridad, porque en su naturaleza está la búsqueda de lo original y la necesidad de ser original. En la esencia 5, el temor al vacío existencial. Y tiene que ver con este desafío que tiene el 5 en la socialización. Como le cuesta la vincularidad, bueno, el vacío existencial es un miedo muy significativo. Son personas que estudian mucho, se devoran todo, ¿no? O se especializan, a lo mejor no todos son, porque si no a veces se lo asocia mucho al 5 con el intelectual. Sí. Y si bien son característicos, porque 5 era Einstein, por ejemplo, los 5 también son como que se especializan en algo y saben mucho de un área, ¿no? La naturaleza 6, la esencia 6, el temor que lo caracteriza es el temor a lo nuevo, a lo desconocido, porque justamente su desafío en esta personalidad, este modo de ser, es lograr la confianza en sí mismo. En la esencia 7, el temor es al dolor. Son personalidades que huyen mucho, entonces vos los ves que siempre están como sonriendo, ¿no? El sonriente de la familia. El sonriente, que hace chistes, pero detrás muchas veces de ese temor, de ese dolor, el temor al dolor, hay una profunda tristeza. Y el desafío tiene que ver con que si hablas con un 7 te va a decir, vine a ser feliz. Y a veces cree que si se conecta con este dolor, no lo va a poder hacer. Está perdiendo terreno, sí. Y a la naturaleza o esencia 8, el temor fundamental del 8 es a la vulnerabilidad, a la debilidad. Por eso el 8 es una naturaleza muy dominante, porque en el fondo está este temor, ¿no? Hasta que comprende que después la debilidad forma parte de nuestra naturaleza. Ahí es cuando ya aprendió a ejecutar los instrumentos y que suene todo. Exactamente. Ahí ya podemos hablar de una conciencia integrada. Que no le molesten los ruidos, porque al 8 le molestan los ruidos. Es decir, en todo sentido. Sí, señor. Y si está él en el nivel de los ruidos, son personas con dificultad en el control de esos impulsos, ¿no? Y finalmente la naturaleza o esencia 9, la personalidad 9, el temor al conflicto, es lo que lo caracteriza. Hasta que un día aprende que así huir del conflicto también le significa huir de las soluciones. Y empieza a enfrentarlo y empieza a transitar este camino evolutivo que te decía, ¿no? Y bueno, como verás, es una sabiduría tan rica que personalmente la vivo utilizando en el consultorio como psicopedagoga, como terapeuta holística. Y doy fe de ese trabajo, doy fe que es una técnica que te permite acceder rápidamente a conocimientos que podían llevarte años con otro tipo de alternativas que se nos presentan, ¿no? Sí. Y lo incluimos en todos los talleres. No hay un taller que no pueda ser utilizada y empleada y que lo enriquezca. El taller que tenemos de solas y solas, el de Tiene un taller de solos y solas, otro de parejas. Es fantástico. En el de solos y solas ya se están formando. No es con la finalidad. No es con hay que aclarar porque si no vamos a generar falsas expectativas. Claro, no es un Tinder de... No, es un Tinder. No. La idea es de que las personas se potencien, se preparen para relaciones sanas, ¿no? Y para distinguirlos en esto. Y bueno, y ahí la sabiduría del eneagrama brinda herramientas y estrategias muy importantes. Claro. ¿No? En todos los talleres, el de autosabotaje está incluido en la formación que damos en la ONG a través de Escuelas para la Paz.
también lo incluimos al enneagrama para que los docentes reconozcan la personalidad de los alumnos, de todos los estudiantes de todos los niveles, la personalidad de los profesores, de los docentes también y de la de los padres. O sea que es ampliamente, tiene una aplicación práctica, creo que es una sabiduría enriquecedora para cualquier persona que trabaje con vínculos humanos, ¿no? Qué bueno. Yo me hice casi todos los talleres, pero ahora se viene la diplomatura también en enneagrama. Atención, contanos un poco. La diplomatura va a dar comienzo, son 4 fines de semana, comienza en agosto, otro fin de semana en septiembre, octubre y finalizamos en noviembre. La diplomatura es una diplomatura internacional que depende de la UISI, que tiene respaldo y conexión con la Haya. Y se va a tratar de gestionando la inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal desde la sabiduría del enneagrama. Así que bueno, estamos muy felices de un saludo poder a Nilda Avellaneda, que es la directora ahí de WISI, con la cual hemos formado parte de Sincronía en varios programas ya. Y nos conocimos acá, gracias a Sincronía sí. Nos conocimos. Sí. Y bueno, Nilda es un ser muy sabio y invitó a sumarnos en su gran proyecto, ¿no? Qué bueno. Para difundir todas estas sabidurías que todavía son nuevas o nuevas para muchos todavía y pueden ayudar a la construcción de un mundo más humano. Y hay más, porque hay un congreso el 14 de septiembre. Contame un poco. 14 y 15 de septiembre vamos a estar en un congreso. Así es. Hacia uno mismo, ¿no? Uh-huh. Se llama, y en Rafaela, un congreso holístico también que tiene este objetivo, ¿no? De expandir la conciencia, que comprendamos que hay diferentes caminos y que facilitan la autorrealización y la convivencia humana. Allí estaremos. Gracias, Elena. Gracias por todo, lo que podemos contar aquí y por un montón de cosas, porque conocerla a Elena Ibars es un antes y un después, profesionalmente y más allá. Sí. Más allá. Sí. Pero bueno, si van a una charla de Elena y yo estoy también ahí, pueden conocer y saber un poquito más. Gracias, infinitas gracias. Gracias a vos, Dani. Seguimos con más Sincronía. Oratoria holística. ¿Cómo hablar mejor en público? Una mirada integradora de la voz y el cuerpo, abarcando distintas disciplinas. Oratoria holística. Quédate ahí, quédate en sincronía, porque te prometo que vas a aprender mucho. Tenemos mucho que aprender junto a María Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? María Elena Torres Espinosa es mi nombre. Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Y cómo la podríamos definir? ¿Quién es María Elena? Soy una investigadora, divulgadora en neurociencia hace 20 años. Mis primeros libros los escribí el año 96. Soy la directora del Instituto Chileno de Neurociencia y me dedico a formar relatores en neurociencia para que vayan a trabajar el cerebro empático en los colegios. ¿Y qué has descubierto con todos tus estudios?
En realidad no lo he descubierto yo me dedico a mostrar las investigaciones que hacen otros. Claro, gran divulgadora. Exacto. En realidad, el llamado a la divulgación lo hizo David Bohm, que fue uno de los precursores de la neurociencia, que dijo que si nos salíamos y le explicábamos a la gente que los seres humanos dependemos unos de otros y que estamos todos juntos, nos vamos a extinguir antes de que hagamos un cambio. Y en el caso de la neurociencia en específico, hace 10 años, estamos haciendo una cosa que se llama estudios in vivo en el cerebro. Antes se estudiaba con cerebros muertos. Ahora contamos con la resonancia magnética, entonces podemos mostrar qué está pasando en el cerebro cuando alguien está haciendo algo. Bien. Si nosotros hace 10 años ya sabemos lo que pasa dentro del cerebro, y hace 10 años podemos darnos cuenta que depende de lo que hagamos cómo se forma el cerebro. Estás hablando de construirlo, digamos, al Podemos cerebro. construirlo de una manera especial. ¿Y qué es lo más importante hoy como seres humanos? Que ese niño que estamos construyendo desde pequeño sea empático, sea resiliente, sea respetuoso de los sentimientos de los demás y sea reflexivo para poder hacer los cambios que hay que hacer en el mundo. Qué importante que es el rol de padres para sobrellevar y para conservar la especie sobre todo, ¿no? Y para conformar un cerebro con un potencial de liderazgo que hace falta para este tiempo. Exacto. Y los cerebros, se ha descubierto que los cerebros son unidades sociales, funcionan juntos. Nosotros estamos muy influenciados por toda esta división que hizo la ciencia durante mucho tiempo. Hay médicos para todas las especialidades, pero los seres humanos son un cerebro con una entidad conjunta con los demás seres humanos. Nosotros somos empáticos naturales. Pero nosotros ahora sabiendo que podemos formar el cerebro como nosotros queremos, tenemos la obligación de hacer todo lo que sea necesario para que sean mejores seres humanos. Y esos mejores seres humanos se forman con reflexión en el hogar, con trabajo meditativo, con imaginación y sin tablet, sin teléfono. ¿Qué están descubriendo los estudios sobre estas nuevas tecnologías y su impacto? Nosotros tenemos un área que relaciona el lenguaje con la emoción. Cuando tú naciste en una familia reflexiva, amorosa, conversadora, tú aprendiste qué es lo que era la pena, qué es lo que era la alegría, qué es lo que era la tristeza. Te explicaron cómo era y eres capaz de reconocerle en la cara de tus compañeros de colegio, en la cara de tus padres. Pero ahora, la pena, la alegría, la tristeza son un emoticón y los niños no hablan. Pero no solo los niños no hablan, el papá también está con el teléfono. No hay comunicación verbal. Y un niño que no tiene comunicación verbal acerca de sentimientos, no sabe qué son los sentimientos, solo siente una cosa que se llama angustia o desangustia. Entonces un niño que está muy angustiado, un adolescente que está muy angustiado, se puede drogar, por ejemplo, para salir de la angustia. Llenar ese vacío. Y llenar ese vacío desde otros lugares. Pero si sabe que lo que está sintiendo es pena y que puede desahogarse, o que si sabe que lo que está sintiendo es dolor, lo puede manejar. Y esa persona, cuando no aprendió, llegó un momento en que llegó la adolescencia, no sabe de sus sentimientos, pero no sabe que los demás tienen sentimientos. ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Un psicópata. Es una persona que actúa sin saber que al otro le duele. No registra. No registra. Entonces, la generación que está utilizando los teléfonos está hace un año. Eso quiere decir que en 15 años más son los que nos vamos a encontrar en la calle. ¿Cómo los queremos? Los queremos empáticos, amorosos, preocupados de los demás, resilientes. No hay tolerancia a la frustración porque ahora todo el niño grita y le damos. No hay ninguna tolerancia a la frustración, no hay conversación. Hay que darle afecto, ¿no? Hay que darle afecto y comunicación. Comunicación. O sea, las familias reflexivas y conversadoras forman cerebros reflexivos. Una corteza cerebral de un hijo de una familia reflexiva tiene 2 milímetros más que la corteza cerebral de otros niños que están con el teléfono. Claro. O sea, tienen menos comunicaciones, funciona de manera distinta, tiene distintos químicos. Y ese cerebro que tiene una corteza cerebral reforzada es
es un actuar de una persona con criterio, y estas con otras un criterio personas, humano. Claro. Y las personas que no asumen este criterio van quedando al margen de la sociedad, ¿no? Quedan, digamos, sin posibilidades de rehabilitación muchas veces y terminan en institutos o una persona que va a la cárcel, por ejemplo. La cárcel está llena Sí. de personas que no aprendieron sobre sus emociones, que simplemente se defendieron desde pequeños por su situación social o situación en general de vida, pero básicamente no tuvieron a los padres con los cuales conversar. Entonces, nosotros pensamos que solamente la conversación genera inteligencia emocional, por decirlo así. No, es que se genera el cerebro se forma. El hipocampo puede ser más grande, el área frontal se desarrolla de mejor manera. El área frontal es la que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, una familia cuando conversa con sus hijos al menos 1 hora diaria, tiene la capacidad de formar un cerebro empático, amoroso, pero que toma buenas decisiones. Sí, me recuerda esta frase de Schwerstein que decía, vivimos todos juntos, pero desfallecemos de soledad, y tiene que ver, esa frase fue dicha ya por los 90, con que hay gente que se la encuentra solita en su casa, ya había muerto hace días, semanas, personas que se abandona a lo que es la civilización, la sociabilidad. Entonces, son personas que desde la individualidad no pueden construir ese cerebro del cual hablas, ¿no? Sí, perfecto. Mira, qué bueno que te dices ese ejemplo. Está muy bueno. Porque nosotros tenemos 2 áreas del cerebro. El sistema límbico, que es el que nos defiende, y esta área frontal, que es la que se desarrolla nuestro criterio amoroso o nuestro criterio emocional o nuestras buenas decisiones. Cuando no hemos desarrollado esto, el sistema límbico es el que nos domina, el que tiene el miedo. Y el miedo va aumentando con los años. Entonces, terminan al final de su vida la gente cerrando el pestillito y no hablando con nadie, aterrorizado de las noticias, de la sociedad en general. Tienen mucho miedo. Y el miedo los va aislando, y no solo los va aislando, le va dañando su cerebro, porque no se comunican. Entonces, de alguna manera, su cerebro se va cada vez poniendo más patológico, por decirlo así. Y hay como casos de desconexión que también me llaman la atención en la vejez, como existe el Alzheimer y enfermedades que hacen esta desconexión de la realidad, ¿no? El cerebro dice, basta. Basta, no puedo con esto. Estoy esperando que venga un tigre a atacarme hace 50 años y he estado solamente asustado, lleno de adrenalina, de cortisol. Nosotros tenemos unos neuroquímicos en el cerebro. Antes se pensaba que nosotros teníamos solamente conexiones eléctricas, que es la idea que tenemos del cerebro. Pero tenemos unos químicos. Y esos químicos son los que nos calman, o los químicos nos ponen nerviosos. Por ejemplo, la adrenalina, que todo el mundo la conoce. Sí. Estamos llenos de adrenalina. Pero también tenemos otros químicos que nos calman, como el GABA. El GABA, no lo escuché nunca. El GABA, Sí. es como la serotonina, Ajá. como la dopamina. Claro. El GABA es el neuroquímico que hace que la adrenalina salga de nuestro cuerpo y el cortisol, que dejemos de sentir miedo. Curiosamente, la gente no sabe que nosotros tenemos, por ejemplo, que tener una alimentación cerebral. El GABA se produce con una cosa que está en las comidas, que se llama triptofano. Si yo no tengo triptofano, no me calmo. ¿En qué Porque no alimento puedo está? pronunciar. Sí. ¿En qué? GABA, en general, está en las semillas, toda clase de semillas. Pero una persona que no está bien alimentada no tiene los elementos para poder calmarse, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente ha tenido daño cerebral porque no tiene nutrición cerebral apropiada y se han considerado, por lo menos en Chile, el 30% de las personas que son diagnosticadas como Alzheimer o demencia senil, no es ese problema, es un problema de alimentación cerebral. No tienen los químicos necesarios para poder hacer una cosa que hace el cerebro siempre, que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de hacerse de nuevo. No hacen eso, no se mueven, por lo tanto no hay oxígeno y no se nutren. Así que nuestro trabajo es de chicos a grandes. Y el trabajo que tenés es muy importante. Ahora en octubre, atención, agendando, porque vas a estar en Córdoba, en el Hotel del ACA, brindando una capacitación. Sí, en el hotel del Automóvil Club de Córdoba.
Vamos a hacer una capacitación que está relacionada con dos cosas. En términos generales, primero yo explico cómo funciona el cerebro para que la gente lo pueda ver por dentro. O sea, yo digo, cuando nosotros tomamos una decisión, está funcionando el área frontal y estos químicos están funcionando. Cuando nosotros estamos tratando de dormir, está funcionando otra área y otros químicos. Entonces les voy enseñando un poco para que la gente pueda ver, imaginar por dentro cómo funciona. Pero después de eso, mi compañera, que es experta en manejo de agresividad en niños, nos va a enseñar, si no lo hemos hecho, y los niños tienen trastornos emocionales y manejo de agresión, ella va a enseñarnos cómo se trabaja eso de una manera amorosa, cariñosa con los niños, cómo se contiene un niño cuando está desbordado. Entonces yo enseño cómo hacerlo al principio y después ella enseña la otra parte. Entonces ella trabaja básicamente con gente autista, con el espectro autista que va desde los niños con déficit atencional, Asperger y autismo. Y básicamente yo prevengo que eso no suceda. El autismo es un proceso cerebral que podemos provocar si no hacemos algo. Bueno, muchas gracias María Elena. Se los prometí que iba a ser un bloque de sincronía para aprender mucho. Vamos a seguir. Ya volvemos con más sincronía. Les prometí que el programa de hoy iba a ser realmente apasionante y con mucho por aprender, reaprender y descubrir. Si es la primera vez que ves Sincronía, te cuento que en esta temporada hay 19 episodios con distintas temáticas para que te devores en un fin de semana o en una semana o en un mes, cuando quieras, donde quieras, a través de los distintos dispositivos tecnológicos para que veas Sincronía, un programa para cambiar y crecer en conciencia personal. Mi nombre es Daniel Peralta. Podés encontrar más información sobre mis cursos de oratoria y también sobre mi libro, ¿Educamos desde el miedo o desde el amor? Próximo 14 de septiembre, ¿vivimos desde el miedo o desde el amor? Va a ser una excelente oportunidad en Rafaela Santa Fe para contarles algunas de las vivencias a partir del libro ¿Educamos desde el miedo o desde el amor? Para reflexionar y saber en qué frecuencia estamos vibrando. Capaz que dirás amor, pero el miedo es algo innato y también algo que está presente en nuestra cultura. De esta forma concluimos esta primera temporada de Sincronía. Esperamos que haya sido de tu agrado cada uno de los temas, cada uno de los programas y de los invitados. Seguimos en las redes sociales porque vamos a continuar subiendo algunos contenidos a través también de Facebook Live y de Instagram Live, compartiendo conocimientos y saberes. Será hasta una próxima temporada, te vas a enterar por los distintos canales de comunicación. Infinitas gracias a todo el equipo que ha hecho posible Sincronía, a Marcelo Posada por aceptar la invitación a ser el director de este programa, a Armando Lazarte, a Fran Díaz, a Ornella también por la participación, por la asistencia, a Tamara Sarabia y un montón de gente más que en este momento no recuerdo, pero que tengo muchas ganas de abrazarla y de decirle realmente muchas gracias, y será hasta un próximo ciclo porque necesitamos seguir creciendo en conciencia. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.